Buenas noches, colegas. Hoy les traigo el tema la imputación del daño. ¿Quiénes deben imputar el daño? ¿En qué momento imputar el daño? ¿Y por qué es importante la imputación del daño? Trataremos de dar respuesta a estas interrogantes y abordaremos la temática de si es legal condenar a un sentenciado a la reparación del daño de la cual nunca fue imputado. Por supuesto que desde la postura que tenemos en relación a los derechos humanos, no. Es importante que podamos vislumbrar que el sistema acusatorio se rige por etapas y que es en la etapa incipiente de investigación donde se puede vislumbrar la afectación y la lesión en que se puso en peligro al bien jurídico tutelado por el cual se está iniciando una investigación respecto de un hecho que la ley califica como delito. Entonces, ¿por qué es común y sistemático que ninguno de los operadores se ocupe de visibilizar a la víctima y de visibilizar que la reparación del daño no se ha imputado? Bueno, es importante establecer de prima facie que quienes están obligados a el deber de recabar los datos necesarios para imputar el daño y además para demostrarlo son el Ministerio Público en términos de lo que establece el artículo 131, fracción quinta y fracción 22. Y en el caso del asesor jurídico, que ya sabemos que la designación de este se encuentra establecida en el artículo 110 y está relacionado estrechamente con el artículo 76, fracción novena de la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas. Entonces, en esta etapa incipiente de investigación es el momento idóneo en que tanto el asesor jurídico como el Ministerio Público deben ocuparse de todos los aspectos que involucran una reparación integral, que no solamente se limitan a un aspecto netamente económico. Muchas veces la reparación integral del daño encuentra soportados aspectos como médicos, psicológicos, patrimoniales, cuantificables o no cuantificables y finalmente una indemnización o compensación para las víctimas, el hecho de que este atentado a su bien jurídico que ha sido vulnerado no sea un hecho repetitivo y que el Estado le garantice de manera efectiva no solamente el acceso a la justicia a través de una sentencia de condena, sino a través del derecho que la víctima tiene a que le sean resarcidos los daños. La víctima no está para efecto de que se le administren migajas de justicia a través de una reparación del daño que muchas veces no llega a cristalizar. Este sistema, desde la reforma constitucional, buscó visibilizar los derechos de las víctimas, buscó que la voz de la víctima se escuchara en salas de audiencia y busca realmente que ésta tenga acceso a esa reparación integral del daño que hemos venido de manera reiterada pronunciando. Entonces, ¿en qué momento hay que formular la imputación del daño? En el momento en que el fiscal del Ministerio Público solicita la audiencia inicial para formular la imputación, desde ese momento deberá producir también la imputación del daño, es decir, establecer las consecuencias que desde ese momento se vislumbran, obviamente muchas veces sin un quantum específico, pero sí desde ese momento hacerle el conocimiento al imputado el resultado y la puesta en peligro del bien jurídico y las consecuencias que esto trajo en el cambio de vida de las víctimas. Es así que si el Ministerio Público no se ocupa en esa audiencia inicial
de formular la imputación del daño, deberá ocuparse el asesor jurídico en términos de la obligación que le confiere la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas en su artículo 76, fracción 9. ¿Qué pasa si ninguno de los dos se ocupa de este rubro? Muchas veces el órgano de control está muy pendiente de que los derechos humanos del imputado no sean vulnerados. Sin embargo, poco se dice del derecho que tiene la víctima a que esta circunstancia que le va a afectar directamente en una sentencia de condena sea atendida también por el órgano de control, que deberá velar precisamente porque se garantice el derecho de todas las partes en esa audiencia. Es importante que podamos vislumbrar que si la imputación de los hechos es la base de nuestra acusación y será la base que llevaremos a juicio de debate, si llevamos un debate donde únicamente formulamos el hecho, sin embargo no va formulada la imputación del daño y la puesta en peligro, entonces, ¿cómo pretendemos llegar a una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño solicitando que el sentenciado sea condenado a esta reparación del daño? Es obvio que el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es una obligación de los juzgadores atender estas exigencias, atender y vigilar que precisamente al emitir una sentencia de condena y reparen el daño, tendrán que pronunciarse de manera genérica. Pero, ¿cómo se pronunciará el órgano de control si el Ministerio Público y el asesor jurídico nunca se ocuparon de este aspecto? Y además, dentro de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, muchas veces no existe una sola prueba respecto a este rubro. Si bien la suscrita no ignoro que hay algunos delitos que de manera per se traen implícita precisamente la garantía de que sea la víctima indemnizada, como aquellos delitos donde se ha perdido la vida, debemos también entender que esta indemnización muchas veces raya en lo absurdo porque se ha limitado y se ha creado un tope para efecto de que la víctima acceda a una reparación integral justa. Sostengo esto porque la Ley Federal del Trabajo sostiene por su lado que cuando se ha perdido la vida de una persona, la indemnización a la que tendrán derecho sus familiares directos, en este caso quienes ostenten ese derecho, son 5,000 días de salario por concepto de indemnización y hablan de salario mínimo. Por otro lado, sostienen que los gastos funerarios se fijarán en 60 días. Sin embargo, hay muchos juzgadores que han tomado la desindexación del salario a efecto de establecer en UMAS esta reparación. Es absurdo porque esto afecta directamente a la víctima. La compensación de la víctima es una forma de que el Estado garantice a esta precisamente no la vida que se perdió, porque esta no se va a recuperar. Sin embargo, este quantum económico es únicamente enunciativo y no limitativo. Quiere decir que si nos ocupamos de poder establecer el cambio de vida de esa familia, que la víctima en este caso y el ejemplo que he dado, que ha perdido la vida, era el proveedor, que no cuentan con otro tipo de ingresos, que estos son menores de edad, que la estructura socioeconómica de la víctima indirecta es realmente vulnerable, entonces se deberá ocupar de otros aspectos para efecto de poderlas compensar de manera digna. Por eso sostengo que este rubro es enunciativo y no limitativo. Es importante que empecemos a trabajar todos los aspectos quienes estamos frente y somos la voz de la víctima
para efecto de que la víctima no reciba migajas de justicia. La víctima no está para efecto de que sus derechos sean una moneda de cambio que únicamente cubran una estadística en una sentencia de condena, pero que la víctima jamás ve cristalizado su derecho a ser reparada de manera integral. Gracias.